Muy buenos días, espero que ustedes estén bien. El día de hoy pues quiero hablarle un poco sobre el tema de el manejo del servicio al cliente, la etiqueta que ustedes tienen que manejar en cualquier tipo de negocio. Yo iba a hacer mención en el tema del restaurante, pero realmente el contenido de la información también se aplica a todo tipo de empresas turísticas y hoteleras, solo que va a haber una parte donde sí se va a centrar también en servicio de restaurantes, ¿sí? Pero quiero comenzar con 10 reglas principales que ustedes tienen que tomar en cuenta para atender a un cliente, ¿sí? Que ustedes tienen que saber manejar. De estos les voy a comentar, tenemos estos 10. Vamos a concentrarnos, ¿sí? Número uno, esfuérzate en conocer al cliente y sus necesidades. Sé capaz de ponerte en su lugar. En ese elemento, como ustedes saben, la persona más importante, porque es la que mantiene un negocio, es el cliente. Y primero que tenemos que hacer es entender cuál es la necesidad específica del cliente para poder llegar a venderle, a ofrecerle y también actuar con esta persona. Siempre tenemos que actuar con amabilidad, pero algunas personas son un poco más abiertas a platicar, a, a poder conversar con ustedes como trabajadores. Y por esa misma situación, ustedes van a ver si la persona es más seria, van a actuar con mayor, tal vez, siempre con amabilidad, pero van a tratar de no generar tanta comunicación que cuando ustedes tienen a una persona que es un poco más receptiva, ¿sí? Considera tu imagen personal como parte del servicio. El contenido anterior, pues, justamente les hablas de la importancia de su imagen personal. No necesariamente la ropa tiene que ser cara para que se vea uno de manera profesional, simplemente es colocar las cosas de manera correcta, simple, pero en su punto, ¿sí? Muestra disponibilidad para atender y ayudar a los clientes. En ese sentido, pues ustedes saben de que cuando ustedes vayan a atender a una persona, algo que es importante es la disponibilidad que ustedes tengan. Es bueno decir, y eso es algo que pasa mucho, a veces me hacen la pregunta, ¿siempre es bueno decir sí aunque no se pueda hacer? No, pero uno de la manera más amable tiene que decir cuáles son las posibilidades de poder hacer algo y cuáles no. Tengo una actitud positiva y muéstrate cortés. Creo yo que todas aquellas personas que son positivas, em, o que tienen una muy buena actitud, siempre van a ayudar o siempre van a generar un ambiente que les permita a las otras personas poder decidir de mejor manera comprar algo, ¿sí? O poder sentirse cómodas con un servicio. No digas no, busca una solución. Esto, nuevamente les voy a decir, depende, porque a veces hay clientes que pueden pedirte algo que no les puedes ofrecer, aun cuando se pueda buscar una solución. Amablemente se le puede decir que no se encuentra en parte de los servicios. Sin embargo, si hay algo que nosotros podamos solucionar y que si hay alguna forma de trabajar con ello, pues entonces ahí no se dice no, sino se busca una solución. Escucha con atención y exprésate con claridad, ¿sí? Muchas veces hay muchos clientes, especialmente hay clientes extranjeros, como en el caso de los asiáticos, donde lo que hay que ir es directo al punto, directo al grano. Ellos le van a pedir un precio, ustedes tienen que ir directo al precio. Si ellos les piden un itinerario, tienen que ir directo al itinerario, sin tanto adorno, sino tiene que ser muy directo. Entonces, tienen que expresarse con claridad y sobre todo hay algo que yo les tengo que decir, que por ejemplo, ustedes, muchas personas se van a enojar si la persona les empieza a explicar toda su situación, porque a veces hay personas que hasta les explican su situación familiar, incluso hasta de matrimonio. Si ustedes no ponen atención y tienen que preguntar otra vez a la persona por algo que no pudieron recordar o que no pusieron mucha atención, las personas se van a enojar, ¿sí? Porque muchas personas buscan el servicio con el fin de poder solventar una necesidad incluso personal. Y si ustedes no le ponen atención a eso, ustedes están perdiendo un cliente. Convierte las quejas en oportunidades para mejorar. Creo yo que nosotros tenemos que convertir incluso las quejas que nos hacen a nosotros, o las críticas de manera constructiva. Porque realmente ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros, pues,
nació haciendo bien las cosas. Todos nosotros aprendimos a hacer las cosas a prueba y error. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una queja o una crítica, pues utilicémosla para mejorar, ¿sí? Respeta a tus compañeros y trabaja en equipo. Creo yo que eso es una de las cosas que va a dar vida a un negocio, a una empresa, que ustedes trabajen en equipo, que las metas sean por equipo y que ustedes también se sientan felices por por los éxitos de las otras personas y también que ayuden a las personas si hay algún inconveniente. Esto va a ayudar mucho a que el negocio funcione y sobre todo los clientes se van a dar cuenta de eso, se van a dar cuenta de que si se está trabajando en equipo o no. Interésate en aprender y mejorar habilidades y conocimientos. En este caso, pues creo yo que uno de los factores más importantes, aun cuando las empresas no les pidan, es la actualización. Desde que ustedes se gradúen y se van a dar cuenta en el campo de trabajo que se vayan a graduar, ustedes van a tener que actualizar sus contenidos, actualizar su información y eso va a ser la clave para poder tener éxito. Si ustedes se pueden dar cuenta ahorita con el tema del coronavirus, em, la situación ha cambiado. Ahorita hay que actualizarse en el tema de tecnología de la información y si ustedes no logran actualizarse en ese tema, pueden perder muchas oportunidades. Entonces, la actualización recurrente es importante, ¿sí? Conoce bien el destino en el que te encuentras, ¿sí? Entonces, primero tenemos que tener nuestra misión, nuestra visión, tanto de la empresa donde trabajamos, de nuestra misión y visión personal, porque si sabemos en dónde estamos, sabemos hacia dónde vamos también. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar y de esa manera podemos lograr nuestro cometido, ¿sí? Eso de las normas generales para poder trabajar con personas es, primero que todo, la parte que yo me enfoco es esta, miren, la amabilidad, ¿sí? Porque la amabilidad nos da a conocer o refleja los siguientes elementos, ¿ves? O sea, en este caso, la predisposición a atender, ¿sí? O sea, el deseo. Cuando hablamos de predisponernos es el deseo de atender a nuestro cliente. Otra cosa que es muy importante, ustedes tienen que trabajar con su ritmo y su tono de voz, ¿sí? En este caso, si ustedes hablan de manera muy nerviosa, muy baja, podría denotar que ustedes están nerviosos y podría denotar que ustedes que no saben de lo que van a hacer, ¿sí? Por ejemplo, un mesero o un bellboy o un front desk que no les pueda hablar de manera relajada o de manera amable, de manera nerviosa o muy baja, quiere decir de que no se ha aprendido los servicios que tienen en la empresa, ¿sí? Muchas veces sucede, y eso fíjense que es algo bien común en empresas como los call centers, porque cuando alguien no sabe de qué tipo de producto se está vendiendo, el tipo de servicio que se está vendiendo, lo primero lo que se busca es bajar la voz, ¿sí? Se busca bajar la voz y tratar de incluso de murmurar, porque uno trata de no hablar incoherencia, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes quieren sonar eh, seguros de ustedes mismos, pues en ese caso ustedes van a trabajar con un tono de voz alto, no tampoco demasiado alto, sino promedio, y un ritmo de transmisión relajado, ¿sí? No hablar ni muy rápido ni muy lento, ¿sí? Entonces, como que si ustedes estuvieran teniendo una comunicación, una charla amena con una persona, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es eso, generar hasta en cierta manera, no una amistad, pero sí un ambiente en donde el cliente se sienta cómodo, ¿sí? La capacidad para escuchar. Algo que dicen es que es más difícil escuchar que hablar, porque cuando uno habla demasiado. La capacidad de escuchar nos ayuda un montón. Nos dicen mucho que cómo saber lo que el cliente necesita. Escúchelo. Cómo saber lo que una persona necesita escuchándolo, ¿sí? Entonces, es mucho mejor escuchar porque al escuchar uno puede analizar bien lo que necesita una persona y de esa manera uno puede incluso utilizar las palabras correctas
y el tiempo correcto, ¿sí? A veces cuando uno habla demasiado, uno pretende conocer los deseos de los clientes cuando es totalmente erróneo. Tenemos que escuchar al cliente, ¿sí? La capacidad para realizar preguntas que faciliten lo que el cliente quiere comunicar. Por favor, siempre que nos traten de hacer preguntas, sean directos, vayan directos al grano, ¿sí? A veces nosotros redundamos mucho o damos una gran explicación antes de hacer la pregunta y a veces los clientes quieren personas que sean directas. Otra cosa, si usted redunda o va demasiado o incluso hace una gran explicación antes de preguntar, eso quiere decir que puede que ustedes no conozcan del producto o que ustedes no se sientan seguros y tienen que recibir una validación antes de poder recibir o antes de poder hacer una pregunta de un producto, ¿sí? Entonces es muy importante la forma de preguntar, ¿sí? La capacidad para controlar la agresividad. Van a haber clientes enojados, hay que saber cómo trabajarlo. Un elemento muy importante que quiero que ustedes aprendan es la empatía, ¿sí? Ser empáticos, entender por qué la persona está enojada, no disculparse, ¿sí? Es como le decía a ustedes, entiendo por qué usted está enojado y déjeme ayudarlo, en vez de decir, lo siento, disculpe, no, ¿por qué nos vamos a disculpar si la culpa no fue nuestra? Puede que haya sido N cantidad de situaciones por las cuales un producto no funcionó o un servicio no funcionó, pero al final, si ustedes no fueron los culpables, no tienen por qué disculparse, pero sí ser empáticos, sí reconocer ese sentimiento. La capacidad de sonreír. Yo sé que es muy difícil a veces cuando tenemos problemas en casa. Sabemos de que pueden haber situaciones muy difíciles que puedan afectar nuestro trabajo, pero es bueno ver la parte positiva, especialmente si tenemos un trabajo y especialmente en temporada de pandemia. Entonces siempre es una buena opción sonreír. La capacidad de utilizar el idioma del cliente, ¿sí? Tenemos que buscar cómo adaptarnos a las palabras, a las formas de expresarnos de los clientes. Ahora, el idioma del cliente va a depender una cosa. Hay que ser amables y hay que utilizar palabras correctas, pero si una persona, un cliente tiene un lenguaje mucho más bajo, no vamos a tratar de utilizar un lenguaje más alto que él. Podemos reducirnos nuestro nivel de lenguaje, sí, pero sin llegar al punto de utilizar palabras que no son amables y que no tampoco forman parte del código de etiqueta o de conducta de nuestras empresas, ¿sí? Eso quiere decir de que si ustedes tienen una persona que va a hablar de manera relajada, ustedes tienen que bajar un poco su nivel y relajar también el nivel de la interacción, pero sin llegar a cortar ese nivel de amabilidad, ¿sí? Hay algunos clientes que les gusta mucho em, ser tratados como que si fueran parte de la familia, no sé, hay gente como, ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Algo que es muy importante antes es el uso de los nombres, por ejemplo, pero eso solo se aplica a ciertos clientes. Por ejemplo, buenas tardes, señor Méndez, pase adelante. Mucho gusto, don Hernández. Mucho gusto, don Carlos. Pase adelante, qué bueno tenerlo de vista. Eso pasa cuando un cliente quiere eso, pero también hay clientes que no les gusta esa interacción y hay que respetarlo. Entonces, eso hay que tomar en cuenta y sobre todo, lo que yo les quiero comentar es la imagen personal cuidada, ¿sí? Los códigos estéticos tienen que ir de la mano, ¿sí? Los hombres, pues, con bien afeitados, bien peinados, las mujeres sin exceso de joyas, perfume o maquillaje. Recordémonos que un maquillaje correcto no es exceso, ¿sí? En el código de etiqueta y también incluso en el arte se dice que menos es más. Menos, pero bien colocado, bien posicionado, genera una idea de profesionalidad.